nulidad de la imputación formal. Miren ustedes, cuando esta persona aprendida fue puesto ante el juez de instrucción, en la práctica, ¿qué hacen? Recién ese pobre abogado, antes de ingresar a la audiencia, lo están notificando con su imputación formal. ¿Quién dice algo? Nadie. Y entran nomás a la audiencia de medidas cautelares y listo, a lo que salga. Pero el buen abogado, ¿qué hace? Como sabe que ya está aprendido el tipo, ¿no? Y de acuerdo al artículo 58 del procedimiento penal, ese requerimiento de imputación formal dictado por el Ministerio Público debió ser notificado en sus celdas policiales y poner ante el juez de instrucción penal la imputación formal para que fije fecha y hora de audiencia. Eso es lo correcto, pero en la práctica no se lo hace. Llegamos a la audiencia de medidas cautelares y recién nos notifican y todavía el abogado tiene vergüenza de decirle al juez que le otorgue un plazo de 10, 15 minutos para que pueda hacer un análisis de los actos investigativos y que le ordene al Ministerio Público que le preste cuando yo metí eso. Y algunos jueces dicen, muy bien, abogado, sí, estamos sobre la hora, tenemos 3 imputados más y le vamos a dar 5 minutos. Ya, señora juez, listo. O sea, somos muy condescendientes ahí. Y vamos a tener dificultades para poder defenderlo al imputado. Entonces, hay que agarrar y decirle, señora juez, necesito ejercer ese derecho a la defensa tal y como establece la ley de la abogacía. Porque en el hipotético caso de que un abogado no ejerza una buena defensa técnica, también está pasible a la infracción de la ley 387. Hay que leerlo, ¿no? Puede haber un patrocinio infiel también ahí, cuando no ha argumentado de manera oral, tal y como corresponde el procedimiento penal, no asumió una defensa técnica como corresponde, ¿no? Entonces hay que ver y hay que pedir el tiempo prudente. O llega usted a la audiencia cautelar, doctor, con la finalidad de no tener que suspender la audiencia de medidas cautelares o pedir un pequeño cuarto intermedio o receso, como querramos llamarlo. ¿Será que me puede facilitar el cuadernillo de investigación para una revisada? Y el fiscal de materia, algunos dicen, sí, doctor, claro. Otro dice, no, doctor, cuando entremos a audiencia, muy bien, listo. Entonces, cuando usted entra a audiencia, hace notar esa situación de que su intención no era ya retrasar la audiencia de medidas cautelares. Porque usted anteriormente le dijo al Ministerio Público y se negó, bueno, estamos acá y voy a solicitar que se me conceda el cuadernillo de investigación. Y des el tiempo necesario para poder agarrar y revisar este cuadernillo de investigación, anotar todos los puntos, doblar las hojas y poder plantear esos incidentes. Esa es una defensa. Bien, entonces en el hipotético caso que usted vea de que hay violación a los derechos constitucionales de su defendido, puede usted, al momento de ya revisado todo, anotado todos sus apuntes, el juez va a decir, se instala el presente acto procesal, se va a conceder la palabra al Ministerio Público para que fundamente su imputación formal, advertirle que previamente vamos a entrar al inciso 1 del 233. Ahí tiene el abogado que agarrar a decirle con carácter previo, señor juez, la defensa de Pedro de los Palotes va a interponer incidentes de nulidad de imputación formal, aprehensión indebida, ilegal y defectos absolutos y todo lo que usted quiera, y si quiere excepciones más, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el juez va a agarrar, va a anotar los puntos y ese abogado va a poder fundamentar esos incidentes antes de entrar al tema de la imputación formal. ¿Ya? Entonces hay que incidentar y ese trámite se da de acuerdo al 314, 315 de manera oral y las pruebas que va a ofrecer son las actuaciones del cuadernillo de investigación que ya usted tuvo la oportunidad de revisarla. Y si usted pide uno de sus incidentes se basa en una aprehensión indebida e ilegal, usted va a pedir, cada una de sus peticiones va a ser solicitando la libertad irrestricta. ¿Por qué? Porque no están en igualdad de condiciones, se han violentado los derechos constitucionales y no pueden ser compulsados por imperio del artículo 100 y 167 del Código de Procedimiento Penal y 169 en alguno de sus incisos, ¿no? Entonces, después fundamenta el tema de la nulidad de la imputación formal porque no reúne los nuevos requisitos del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, adelantándose a lo que el juez le va a decir si ataca usted el inciso 1 del 233 que viene a ser la probabilidad de autoría, que lo que se están investigando son hechos no delitos, o por último le voy a decir que la imputación formal es provisional. Sí, pero esa provisionalidad no significa arbitrariedad del Ministerio Público. Por eso les dije, la sentencia constitucional 760 del 2003, hay que anotarla, hay que leerla y hay que tenerlas en mano para decirle a ese operador de justicia cuando usted fundamente estos incidentes, ya, de cómo y de qué manera
¿cree usted de que se han violentado esos derechos constitucionales? Y bajo ese principio de imparcialidad del juez, debe darle la razón y debe hacer cada petición. Entonces, ¿qué va a pedir usted? La nulidad de la imputación formal, ¿no es cierto? Por el inciso 1 del 233. Bien, y le va a decir en otro incidente también, señor juez, en el hipotético caso de que usted vea por conveniente tener por considerado el inciso 1 del 233 referente a la probabilidad de autoría, forzosamente va a entrar el inciso 2 y 3. Entonces, quiero también plantear un incidente de que el legislador ha dicho en la nueva modificación de que el Ministerio Público, el inciso 2 y 3, debe fundamentarlo y motivarlo, no aquí en la audiencia, sino de manera escrita, para que nosotros podamos ejercer ese derecho a la defensa. Pero del contenido de la imputación formal no reúne estos requisitos y empieza a desglosarlo de manera puntual. ¿Y qué va a pedir también? La nulidad de la imputación formal. Entonces, pide la nulidad de imputación formal por falta de fundamentación y motivación, artículos 73 y 72 del Código de Procedimiento Penal, 124 del Procedimiento Penal y 225 de la Constitución Política del Estado, que el Ministerio Público se apartó totalmente de ese principio rector como es el principio de objetividad y el principio del debido proceso. Y eso violenta al debido proceso y tiene que identificar plenamente qué agravio le ocasiona todo esto. Indefensión. ¿Por qué? Porque si lo están imputando de un hecho delictivo, no están diciendo cómo y de qué manera ha cometido ese delito su cliente cuando es probable de autoría. ¿Se violenta el derecho a la defensa? Sí, tiene que identificarlo. Un agravio. Riesgos procesales que son genéricos, que no le está especificando cómo y de qué manera es que la conducta de su cliente se subsume a los riesgos procesales del inciso 1 y el 234 y el 235. Y finalmente también puede ser objeto de un incidente el plazo que está pidiendo en la imputación formal de 3 meses. Si ya ha tenido 20 días más 60 días, ya en realidad 80 días y ahora está pidiendo 60 días más, hay que ver qué tipo de delito se está investigando. Entonces, todos esos argumentos, el momento procesal para poder presentarlos de manera oral, cuando ha sido conducido, aprendido por flagrancia o por el 226, el imputado de manera oral. Ahora bien, algunos abogados, pese a eso y de que el tiempo de 24 horas para que sea puesto ese imputado ante el juez, lo hacen de manera escrita y lo presentan. ¿En qué ayuda esto? El trámite va a ser el mismo, porque cuando lleguemos a la audiencia cautelar, el juez le va a dar el trámite de los incidentes de la misma manera de la cual estamos hablando. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que de acuerdo al 314, 315, el juez le va a decir, muy bien, se le advierte al abogado que tiene 10 minutos para poder fundamentar su incidente. Imagínense, se va a volver loco usted si quiere 3 incidentes plantearlo. No le va a dar el tiempo prudente. Los nervios se lo van a comer y se va a olvidar. Y en este tipo de incidente la intervención es solamente una vez. Si se olvidó, lo siento. Por eso entonces, algunos abogados tenemos la estrategia de poder hacerlo por escrito todo eso, presentarlo al juez, hacer lo que llegue. Por lo menos ese juez ha tenido, bajo ese principio de imparcialidad, mirar todo eso y ya le ha dado un pequeño pantallazo. O como decimos vulgarmente, ¿cómo se llama? El tema de el resumen de una película. Ya sabe más o menos. Y lo más fundamental, ahí donde usted pone las líneas jurisprudenciales, cómo usted apoya toda esa relación de los hechos referente a la subsunción de los defectos absolutos, de la imputación, de la imputación, de la aprehensión indebida o ilegal. Entonces le está dándole luces a ese operador de justicia y cuando llegue a la audiencia va a agarrar y va a hacer el mismo trámite. ¿Qué va a hacer? Le va a conceder la palabra. Usted va a fundamentar dentro de esos 10 minutos, pero ya está por delante con un escrito que ya ha sido presentado. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Le va a conceder la palabra al Ministerio Público y, como el Ministerio Público y la parte civil no tienen conocimiento de ese incidente que ha presentado usted por escrito, muchos jueces que hacen, empiezan a hacerle dar lectura por secretaría. Entonces se escucha todos esos argumentos. O dice, antes de fundamentar, vamos a dar lectura a este incidente. Le da lectura a todo el incidente que usted presentó por escrito y después le concede la palabra para que usted fundamente, ¿no? Y hay algún error de algunos colegas. Sí, señor juez, habiendo escuchado muy atentamente la lectura del incidente que ha sido presentado por mi persona en calidad de abogado de la defensa, me ratifico en todo y cada uno de sus extremos. Listo. No puede, no es así.
también que se ratifique, pero que amplíe la imputación, que puntualice, ¿no es cierto? ¿No? Porque aquí se rige por el tema de la oralidad, porque está en una audiencia de medidas cautelares y debe sí o sí resolverse esta situación. Entonces se lo lee todo eso, contesta el Ministerio Público, obviamente negando todos sus argumentos de usted, y la parte civil, que con seguridad se va a adherir a lo que diga el Ministerio Público, y después el juez va a dictar una resolución. En esta resolución puede que le dé la razón, puede que no le dé la razón, y que es objeto a un derecho impugnativo que usted puede presentar un recurso de apelación de acuerdo al 180 de la Constitución Política del Estado. Aquí hay un gran problema que también se los dejo a criterio de ustedes para que puedan ahondar un poco más y tal vez también van a salir líneas jurisprudenciales. La pregunta es, si hay incidentes en una audiencia de medidas cautelares de esta naturaleza que estamos hablando y el juez dicta un auto, ¿qué hacemos nosotros los abogados? ¿Presentamos el recurso de apelación de acuerdo al 251 o de acuerdo al 403 del procedimiento penal? Entonces la pregunta va para el juez. Cuando dicta su resolución, el juez, de acuerdo al artículo 125 del procedimiento penal, tiene que decir en esa resolución que está dictando cuál es el plazo para poder plantear el recurso de apelación incidental. Pero la mayoría de los jueces no lo dicen. Entonces el abogado, ¿qué hace? En la vía complementaria, señor juez, solicito que se complemente referente al derecho impugnativo que tenemos, la parte principalmente, mi persona como afectado de la defensa técnica del imputado. Si este plazo es de acuerdo al 251 o del 403. Y hay algunos jueces que dicen de acuerdo al 403, otros no, de acuerdo al 251. Y existe ese vacío, que hay algunos vocales que todavía no están sabiendo cómo van a resolver esta situación. Porque si es de acuerdo al 403, vamos a tener que esperar el acta de lo que hemos argumentado ahí y para poder agarrar y presentar dentro de los 3 días el recurso de apelación incidental, de acuerdo al 403, ¿no es cierto? Y si es de acuerdo al 251, ahí mismo vamos a decir que presentamos el recurso de apelación y que sea remitido ante el Tribunal de Alzada, la cual vamos a fundamentar, ¿no es cierto? Listo. Pero no se olvide que el 252 es para audiencias de medidas cautelares y el 403 es para los incidentes. Imagínense que se va a dar en este caso, que si el juez decide de que sea de acuerdo al 403, entonces dentro de los 3 días, a partir del primer día hábil, ¿no? Entonces imagínense que usted presente el recurso de apelación por el 403, hay un trámite, y después ordena la detención preventiva cuando entren a la audiencia de medidas cautelar y apela por el 251, usted dentro del plazo de 72 horas, el uno se va a ir en sorteo a una sala y el otro a otra sala. ¿Cuál tiene que resolverse primero? Por supuesto que el incidente. Yo tengo una causa así ahora y que no sabemos cómo van a resolver. Por eso, anoten esto, lo que estoy manifestándoles, para que ustedes también puedan investigar sobre todos estos extremos que con seguridad le va a tocar. Por eso es que es importante preguntar, ¿ya? Bien, el tema de los incidentes, y si hay excepciones que ustedes tengan que presentar, también lo pueden hacer en ese mismo acto, pero deben individualizar y tomar en cuenta el plazo que les va a dar el juez. El tema de los incidentes ya es como lo manifestamos anteriormente, y el 308 también es de acuerdo al 314 y 315, pero tiene otro tratamiento, ¿no? De que este tema de los incidentes y las excepciones, por si acaso, no paralizan la etapa preparatoria. Ni siquiera posponen una audiencia de medidas cautelares. No, no paraliza la investigación. Hay diversas sentencias constitucionales con relación a eso para que quede claro. Entonces, en el tema de las excepciones, hay 2 presupuestos que es necesario anotarlo, que primero que son de previo y especial pronunciamiento, que sí o sí antes de entrar al fondo de la audiencia de medidas cautelares se debe resolver, al igual que los incidentes, más aún cuando se ataca la imputación formal, ¿no? Pero en este caso las excepciones persiguen 2 motivos y no paralizan la investigación. Uno es que evita que ingrese al fondo del asunto, guarda relación con situaciones enteramente formales que merecen una solución previa, pretenden dilatar el proceso. ¿Y cuáles son esas? La 1, la 2 y la 3, el inciso 1, 2 y 3. Prejudicialidad, incompetencia y falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla. Ustedes recordarán que con este inciso 3 del 308 ha habido mucha polémica durante todo este tiempo, donde ha habido varios expositores muy atendibles, uno del doctor Yáñez de Sucre,
donde a lo que hemos podido entender de que esta falta de acción incluso se podría dar a falta de tipicidad del tema de una imputación formal referente al tema de la probabilidad de autoría, es que cuando ese hecho que se imputa no se ajusta o no se subsume al tipo penal, se lo debe plantear como una falta de acción. Hay diversos criterios que seguramente ustedes lo van a escuchar con relación a esto, pero está la falta de acción. Entonces estos tres, para avanzar, ya solamente son excepciones dilatorias, que dilatan el proceso. Y mire usted cómo se cuarta el derecho a la defensa, una de las nuevas de la 1173. Si usted plantea un incidente, una excepción de esta naturaleza y le es rechazada por el juez, lo va a multar. Mire usted el 314, el 315, ¿qué es lo que dice? Entonces hay el temor del abogado de que pueda, a no ser multado, no presentar este tipo de incidentes y esta excepción. Y es importante por eso que cuando usted hace una iguala con su cliente, establecer en una de las cláusulas que en el hipotético caso de que haya alguna multa a su persona como abogado, defendiendo los derechos del imputado, deben ser honrados o cancelados por el cliente. Claro que el procedimiento lo dice, pero en la iguala profesional que usted firma debe establecer estos presupuestos así, con toda la confianza de poder ir y defender a capa y espada a su defendido. Bien, entonces, en el otro presupuesto del 308 es de que las que no solo buscan dilatar el proceso, sino también ponen fin al proceso sin ingresar al fondo. ¿Y cuáles son esas? Inciso 4 e inciso 5 del 308. Extinción de la acción penal. ¿Ya? Aquí en el artículo 27 principalmente es necesario verlo y el artículo 29. ¿Ya? Está la extinción de la acción y está la prescripción de la acción. Muchas veces se tenía esa idea de que si un proceso penal prescribía, de acuerdo al artículo 29, en 5 años, y han pasado 4 años y 360 días, faltan 5 días, entonces presentaban la denuncia o la querella y creían que interrumpía el plazo de la prescripción. No, señores, no interrumpe, el plazo sigue. Incluso hasta cuando esté ante un recurso de casación. ¿Ya? Entonces, es importante ver el tema de la extinción de la acción del artículo 27, principalmente el inciso 8, y el 10 y el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal. Estos sí culminan, eliminan el proceso, ¿ya? De la extinción de la acción penal. Ahora, aquí también se puede argumentar que una cosa es la extinción de la acción, ¿no es cierto? Porque no ha sido promovida en el debido tiempo y la prescripción de la acción, y el otro es la duración máxima del proceso que establece el artículo 133 del proceso. Se puede dar también la nulidad de la imputación formal. Miren ustedes, cuando esta persona aprendida fue puesto ante el juez de instrucción, en la práctica, ¿qué hacen? Recién ese pobre abogado, antes de ingresar a la audiencia, lo están notificando con su imputación formal. ¿Quién dice algo? Nadie. Y entran nomás a la audiencia de medidas cautelares y listo, a lo que salga. Pero el buen abogado, ¿qué hace? Como sabe que ya está aprendido el tipo, ¿no? Y de acuerdo al artículo 58 del procedimiento penal, ese requerimiento de imputación formal dictado por el Ministerio Público debió ser notificado en sus celdas policiales y poner ante el juez de instrucción penal la imputación formal para que fije fecha y hora de audiencia. Eso es lo correcto, pero en la práctica no se lo hace. Llegamos a la audiencia de medidas cautelares y recién nos notifican y todavía el abogado tiene vergüenza de decirle al juez que le otorgue un plazo de 10, 15 minutos para que pueda hacer un análisis de los actos investigativos y que le ordene al Ministerio Público que le preste cuando yo metí eso. Y el juez dice, muy bien, abogado, sí, estamos sobre la hora, tenemos 3 imputados más y le vamos a dar 5 minutos. Ya, señora juez, listo. O sea, somos muy condescendientes ahí. Y vamos a tener dificultades para poder defenderlo al imputado. Entonces, hay que agarrar y decirle, señora juez, necesito ejercer ese derecho a la defensa tal y como establece la ley de la abogacía. Porque en el hipotético caso de que un abogado no ejerza una buena defensa técnica, también está pasible a la infracción de la ley 387. Hay que leerlo, ¿no? Puede haber un patrocinio infiel también ahí, cuando no ha argumentado de manera oral, tal y como corresponde el procedimiento penal, no asumió una defensa técnica como corresponde.
¿no? Entonces hay que ver y hay que pedir el tiempo prudente. O llega usted a la audiencia cautelar, doctor, con la finalidad de no tener que suspender la audiencia de medida cautelar o pedir un pequeño cuarto intermedio o receso, como querramos llamarlo. ¿Será que me puede facilitar el cuadernillo de investigación para una revisada? Y el fiscal de materia, algunos dicen, sí, doctor, claro. Otro dice, no, doctor, cuando entremos a audiencia, muy bien, listo. Entonces, cuando usted entra a audiencia, hace notar esa situación de que su intención no era ya retrasar la audiencia de medidas cautelares. Porque usted anteriormente le dijo al Ministerio Público y se negó, bueno, estamos acá y voy a solicitar que se me conceda el cuadernillo de investigación. Y desde el tiempo necesario para poder agarrar y revisar este cuadernillo de investigación, anotar todos los puntos, doblar las hojas y poder plantear esos incidentes. Esa es una defensa. Bien, entonces en el hipotético caso que usted vea de que hay violación a los derechos constitucionales de su defendido, puede usted, al momento de ya revisado todo, anotado todos sus apuntes, el juez va a decir, se instala el presente acto procesal, se va a conceder la palabra al Ministerio Público para que fundamente su imputación formal, advertirle que previamente vamos a entrar al inciso 1 del 233. Ahí tiene el abogado que agarrar a decirle con carácter previo, señor juez, la defensa de Pedro de los Palotes va a interponer incidentes de nulidad de imputación formal, aprehensión indebida, ilegal y defectos absolutos y todo lo que usted quiera, y si quiere excepciones más, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el juez va a agarrar, va a anotar los puntos y ese abogado va a poder fundamentar esos incidentes antes de entrar al tema de la imputación formal. ¿Ya? Entonces hay que incidentar. Y ese trámite se da de acuerdo al 314, 315 de manera oral, y las pruebas que va a ofrecer son las actuaciones del cuadernillo de investigación que ya usted tuvo la oportunidad de revisarla. Y si usted pide uno de sus incidentes se basa en una aprehensión indebida e ilegal, usted va a pedir, cada una de sus peticiones va a ser solicitando la libertad irrestricta. ¿Por qué? Porque no están en igualdad de condiciones, se han violentado los derechos constitucionales y no pueden ser compulsados por imperio del artículo 100 y 167 del Código de Procedimiento Penal y 169 en alguno de sus incisos, ¿no? Entonces, después fundamenta el tema de la nulidad de la imputación formal porque no reúne los nuevos requisitos del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, adelantándose a lo que el juez le va a decir si ataca usted el inciso 1 del 233, que viene a ser la probabilidad de autoría, que lo que se están investigando son hechos, no delitos, o por último le voy a decir que la imputación formal es provisional. Sí, pero esa provisionalidad no significa arbitrariedad del Ministerio Público. Por eso les dije, la sentencia constitucional 760 del 2003, hay que anotarla, hay que leerla y hay que tenerlas en mano para decirle a ese operador de justicia cuando usted fundamente estos incidentes, ya, de cómo y de qué manera cree usted de que se han violentado esos derechos constitucionales, y bajo ese principio de imparcialidad del juez debe darle la razón y debe hacer cada petición. Entonces, ¿qué va a pedir usted? La nulidad de la imputación formal, ¿no es cierto? Por el inciso 1 del 233. Bien, y le va a decir en otro incidente también, señor juez, en el hipotético caso de que usted vea por conveniente tener por considerado el inciso 1 del 233 referente a la probabilidad de autoría, forzosamente va a entrar el inciso 2 y 3. Entonces, quiero también plantear un incidente de que el legislador ha dicho en la nueva modificación de que el Ministerio Público, el inciso 2 y 3, debe fundamentarlo y motivarlo, no aquí en la audiencia, sino de manera escrito, para que nosotros podamos ejercer ese derecho a la defensa. Pero del contenido de la imputación formal no reúne estos requisitos y empieza a desglosarlo de manera puntual. ¿Y qué va a pedir también? La nulidad de la imputación formal. Entonces, pide la nulidad de imputación formal por falta de fundamentación y motivación, artículos 73 y 72 del Código de Procedimiento Penal, 124 del Procedimiento Penal y 225 de la Constitución Política del Estado, que el Ministerio Público se apartó totalmente de ese principio rector como es el principio de objetividad y el principio del debido proceso. Y eso violenta al debido proceso y tiene que identificar plenamente qué agravio le ocasiona todo esto. Indefensión. ¿Por qué? Porque si lo están imputando de un hecho delictivo, no están diciendo cómo y de qué manera ha cometido ese delito su cliente cuando es probabilidad de autoría. ¿Se violenta el derecho a la defensa? Sí, tiene que identificarlo. Un agravio. Riesgos procesales que son genéricos, que no le está especificando cómo y de qué manera es que la conducta de su cliente se subsume a los riesgos procesales del inciso
1 y el 234 y el 235. Y finalmente también puede ser objeto de un incidente el plazo que está pidiendo la imputación formal de 3 meses. Si ya ha tenido 20 días más 60 días, ya en realidad 80 días y ahora está pidiendo 60 días más, hay que ver qué tipo de delito se está investigando. Entonces, todos esos argumentos, el momento procesal para poder presentarlos de manera oral, cuando ha sido conducido, aprendido por flagrancia o por el 226, el imputado de manera oral. Ahora bien, algunos abogados, pese a eso y de que el tiempo de 24 horas para que sea puesto ese imputado ante el juez, lo hacen de manera escrita y lo presentan. ¿En qué ayuda esto? El trámite va a ser el mismo, porque cuando lleguemos a la audiencia cautelar, el juez le va a dar el trámite de los incidentes de la misma manera de la cual estamos hablando. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que de acuerdo al 314, 315, el juez le va a decir, muy bien, se le advierte al abogado que tiene 10 minutos para poder fundamentar su incidente. Imagínense, se va a volver loco usted si quiere 3 incidentes plantearlo. No le va a dar el tiempo prudente, los nervios se lo van a comer y se va a olvidar. Y en este tipo de incidente la intervención es solamente una vez. Si se olvidó, lo siento. Por eso entonces, algunos abogados tenemos la estrategia de poder hacerlo por escrito todo eso, presentarlo al juez, hacer lo que llegue. Por lo menos ese juez ha tenido, bajo ese principio de imparcialidad, mirar todo eso y ya le ha dado un pequeño pantallazo. O como decimos vulgarmente, ¿cómo se llama? El tema de el resumen de una película. Ya sabe más o menos. Y lo más fundamental, ahí donde usted pone las líneas jurisprudenciales, cómo usted apoya toda esa relación de los hechos referente a la subsunción de los defectos absolutos, de la imputación, de la imputación, de la aprehensión indebida o ilegal. Entonces le está dándole luces a ese operador de justicia y cuando llegue a la audiencia va a agarrar y va a hacer el mismo trámite. ¿Qué va a hacer? Le va a conceder la palabra. Usted va a fundamentar dentro de esos 10 minutos, pero ya está por delante con un escrito que ya ha sido presentado. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Le va a conceder la palabra al Ministerio Público y como el Ministerio Público y la parte civil no tienen conocimiento de ese incidente que ha presentado usted por escrito, muchos jueces que hacen empiezan a hacerle dar lectura por secretaría. Entonces se escucha todos esos argumentos. O dice, antes de fundamentar, vamos a dar lectura a este incidente. Le da lectura a todo el incidente que usted presentó por escrito y después le concede la palabra para que usted fundamente, ¿no? Y hay algún error de algunos colegas. Sí, señor juez, habiendo escuchado muy atentamente la lectura del incidente que ha sido presentado por mi persona en calidad de abogado de la defensa, me ratifico en todo y cada uno de sus extremos. Listo. No puede, no es así. Está bien que se ratifique, pero que amplíe la imputación, que puntualice, ¿no es cierto? ¿No? Porque aquí se rige por el tema de la oralidad, porque está en una audiencia de medida cautelar y debe sí o sí resolverse esta situación. Entonces se lo lee todo eso, contesta el Ministerio Público, obviamente negando todos sus argumentos de usted, y la parte civil, que con seguridad se va a adherir a lo que diga el Ministerio Público, y después el juez va a dictar una resolución. En esta resolución puede que le dé la razón, puede que no le dé la razón, y que es objeto a un derecho impugnativo que usted tiene, puede presentar un recurso de apelación de acuerdo al 180 de la Constitución Política del Estado. Aquí hay un gran problema que también se los dejo a criterio de ustedes para que puedan ahondar un poco más y tal vez también van a salir líneas jurisprudenciales. La pregunta es, si hay incidentes en una audiencia de medidas cautelares de esta naturaleza que estamos hablando y el juez dicta un auto, ¿qué hacemos nosotros los abogados? ¿Presentamos el recurso de apelación de acuerdo al 251 o de acuerdo al 403 del procedimiento penal? Entonces la pregunta va para el juez. Cuando dicta su resolución, el juez, de acuerdo al artículo 125 del procedimiento penal, tiene que decir en esa resolución que está dictando cuál es el plazo para poder plantear el recurso de apelación incidental. Pero la mayoría de los jueces no lo dicen. Entonces el abogado, ¿qué hace? En la vía complementaria, señor juez, solicito que se complemente referente al derecho impugnativo que tenemos, la parte principalmente, mi persona como afectado de la defensa técnica del imputado. Si este plazo es de acuerdo al 251 o del 403. Y hay algunos jueces que dicen de acuerdo al 403, otros no, de acuerdo al 251. Y existe
ese vacío, que hay algunos vocales que todavía no están sabiendo cómo van a resolver esta situación. Porque si es de acuerdo al 403, vamos a tener que esperar el acta de lo que hemos argumentado ahí y para poder agarrar y presentar dentro de los 3 días el recurso de apelación incidental, de acuerdo al 403, ¿no es cierto? Y si es de acuerdo al 251, ahí mismo vamos a decir que presentamos el recurso de apelación y que sea remitido ante el Tribunal de Alzada, la cual vamos a fundamentar, ¿no es cierto? Listo. Pero no se olvide que el 252 es para audiencias de medidas cautelares y el 403 es para los incidentes. Imagínense que se va a dar en este caso que si el juez decide de que sea de acuerdo al 403, entonces dentro de los 3 días, a partir del primer día hábil, ¿no? Entonces imagínense que usted presente el recurso de apelación por el 403, hay un trámite, y después ordena la detención preventiva cuando entren a la audiencia de medidas cautelar y apela por el 251, usted dentro del plazo de 72 horas, el uno se va a ir en sorteo a una sala y el otro a otra sala. ¿Cuál tiene que resolverse primero? Por supuesto que el incidente. Yo tengo una causa así ahora y que no sabemos cómo van a resolver. Por eso, anoten esto, lo que estoy manifestándoles, para que ustedes también puedan investigar sobre todos estos extremos que con seguridad les va a tocar. Por eso es que es importante preguntar, ¿ya? Bien. El tema de los incidentes, y si hay excepciones que ustedes tengan que presentar, también lo pueden hacer en ese mismo acto, pero deben individualizar y tomar en cuenta el plazo que les va a dar el juez. El tema de los incidentes ya es como lo manifestamos anteriormente, y el 308 también es de acuerdo al 314 y 315, pero tiene otro tratamiento, ¿no? De que este tema de los incidentes y las excepciones, por si acaso, no paralizan la etapa preparatoria. Ni siquiera posponen una audiencia de medidas cautelares. No, no paraliza la investigación. Hay diversas sentencias constitucionales con relación a eso para que quede claro. Entonces, en el tema de las excepciones, hay 2 presupuestos que es necesario anotarlo, que primero que son de previo y especial pronunciamiento, que sí o sí antes de entrar al fondo de la audiencia de medidas cautelares se debe resolver, al igual que los incidentes, más aún cuando se ataca la imputación formal, ¿no? Pero en este caso las excepciones persiguen 2 motivos y no paralizan la investigación. Uno es que evita que ingrese al fondo del asunto, guarda relación con situaciones enteramente formales que merecen una solución previa, pretenden dilatar el proceso. ¿Y cuáles son esas? La 1, la 2 y la 3, el inciso 1, 2 y 3. Prejudicialidad, incompetencia y falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla. Ustedes recordarán que con este inciso 3 del 308 ha habido mucha polémica durante todo este tiempo, donde ha habido varios expositores muy atendibles, uno del doctor Yáñez de Sucre, donde a lo que hemos podido entender de que esta falta de acción incluso se podría dar a falta de tipicidad del tema de una imputación formal referente al tema de la probabilidad de autoría, es que cuando ese hecho que se imputa no se ajusta o no se subsume al tipo penal, se lo debe plantear como una falta de acción. Hay diversos criterios que seguramente ustedes lo van a escuchar con relación a esto, pero está la falta de acción. Entonces estos 3, para avanzar, ya solamente son excepciones dilatorias, que dilatan el proceso. Y mire usted cómo se cuarta el derecho a la defensa, una de las nuevas de la 1173. Si usted plantea un incidente, una excepción de esta naturaleza y le es rechazada por el juez, lo va a multar. Mire usted el 314, el 315, ¿qué es lo que dice? Entonces hay el temor del abogado de que pueda, a no ser multado, no presentar este tipo de incidentes y esta excepción. Y es importante por eso que cuando usted hace una iguala con su cliente, establecer en una de las cláusulas que en el hipotético caso de que haya alguna multa a su persona como abogado, defendiendo los derechos del imputado, deben ser honrados o cancelados por el cliente. Claro que el procedimiento lo dice, pero en la iguala profesional que usted firma debe establecer estos presupuestos, así con toda la confianza de poder ir y defender a capa y espada a su defendido. Bien, entonces en el otro presupuesto del 308 es de que las que no solo buscan dilatar el proceso, sino también ponen fin al proceso sin ingresar al fondo. ¿Y cuáles son esas?
inciso 4 e inciso 5 del 308. Extinción de la acción penal. ¿Ya? Aquí en el artículo 27 principalmente es necesario verlo y el artículo 29. ¿Ya? Está la extinción de la acción y está la prescripción de la acción. Muchas veces se tenía esa idea de que si un proceso penal prescribía, de acuerdo al artículo 29, en 5 años, y han pasado 4 años y 360 días, faltan 5 días, entonces presentaban la denuncia o la querella y creían que interrumpía el plazo de la prescripción. No, señores, no interrumpe, el plazo sigue. Incluso hasta cuando esté ante un recurso de casación. ¿Ya? Entonces, es importante ver el tema de la extinción de la acción del artículo 27, principalmente el inciso 8, y el 10 y el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal. Estos sí culminan, eliminan el proceso, ¿ya? De la extinción de la acción penal. Ahora, aquí también se puede argumentar que una cosa es la extinción de la acción, ¿no es cierto? Porque no ha sido promovida en el debido tiempo y la prescripción de la acción, y el otro es la duración máxima del proceso que establece el artículo.